Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a De Viva Voz en esta edición que hemos llamado Ruta Tamaulipas. Y como usted sabe, en esta mesa vamos a tener a los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas. La elección será el próximo año, pero desde hoy estamos abriendo este espacio para que usted opine, para que usted nos mande sus puntos de vista. Escríbanos a nuestras líneas, a nuestras redes sociales, en donde podemos leerlos y compartir con los candidatos o compartir con nuestros invitados la información. Pero también algo muy importante en esta mesa, vamos a tener a periodistas destacados del estado de Tamaulipas, y hoy toca el turno a José Ángel Solorio Martínez, que por cierto les voy a decir es riobravense por nacimiento, tamaulipeco de corazón y universal por sus libros. Aquí va a estar con nosotros, no se vaya. En 20 segundos, comenzamos. De Viva Voz. Pues aquí está, como les dijimos, José Ángel Solorio Martínez. Fíjese, hace unos programas anteriores les dije que en esta mesa solamente iba a tener a grandes amigos, y entre mis grandes amigos considero que está José Ángel Solorio, y le doy la bienvenida aquí para que platique con ustedes. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí en este novedoso espacio fronterizo. Fíjate que una de las cosas que estamos poniéndole a la gente es la posibilidad de que por este medio pueda comunicarse con los candidatos. Por eso la intención de abrir ese espacio. Este espacio corre por Facebook, corre por YouTube y por otros canales como Spotify. Y esa es una manera muy simple para que la gente nos mande información, nos mande mensajes, nos mande preguntas para los candidatos, y esas las vamos a compartir o con los aspirantes inclusive, al igual que con los periodistas. Mi querido Solorio, platícanos cómo te metes al periodismo. Vamos a hablar tantito de ti, si nos permites. Sí, cómo no. Pues yo inicialmente empiezo a escribir artículos en el Bravo de Matamoros. De Matamoros, sí. Dirigía la sección Río Bravo mi amigo Ángel Guerra Salazar. Uh-huh. Él era el director de la sección Río Bravo de El Bravo de Matamoros. Uh-huh. En esa época, a finales de los años 70, un periódico muy influyente en la frontera. Sí, cómo no. Tamaulipeca. Era el periódico líder en Matamoros. Su influencia llegaba hasta San Fernando y hacia el sur y hacia al centro de Tamaulipas, digamos hasta Río Bravo. Uh-huh. Es decir, era un medio de información bastante potente. Uh-huh. Ahí empiezo yo a escribir artículos. Guerra me da la oportunidad de participar, me voy familiarizando, me gusta el ambiente de la información, de la comunicación, y al año termino ya colaborando más directamente, ya involucrado en las actividades del periodismo en Río Bravo, Tamaulipas. ¿Y en qué momento te empiezas a expandir o empieza tu pluma a darse a conocer en todo el estado? Porque desde hace muchos años conozco de tu trabajo y lo conozco por distintos medios. Has estado con tu columna en casi todos los periódicos importantes de Tamaulipas. A finales de los años 80, yo era maestro en la prepa popular en Río Bravo, uh-huh. Maestro de matemáticas. Uh-huh. Entonces, me llama la atención la educación y me inscribo en la Normal Superior de Ciudad Victoria, que era una escuela muy afamada y con un nivel académico sobre la educación más o menos respetable, muy respetable. Me voy a hacer la Normal Superior allá a Ciudad Victoria. Veo que Ciudad Victoria, en el sentido cultural, en el sentido de expectativas educativas, era y sigue siendo muy superior uh-huh. a la frontera tamaulipeca, sí, ¿no? A sí, Reynosa, sí. Río Bravo. Así es. Entonces me gusta la ciudad,
y como yo ya había iniciado la normal superior allá, Alberto Guerra, hermano de Ángel Guerra, me invita a trabajar, porque él ya lo hacía, en Ciudad Victoria, en el diario de Ciudad Victoria, que el dueño es don Enrique Cárdenas González, ex gobernador. Ahí duró algún año, 2 años trabajando como reportero, ya un trabajo, digamos, un poquito más profesional. A los 2 años tengo diferencias con la empresa, dejo la empresa y con un grupo colectivo, con un colectivo de amigos, fundamos la revista mensual que se llamó Viraje, que era un espacio muy crítico, un espacio muy profesional de periodistas, y tuvo un éxito extraordinario en Ciudad Victoria. Sí, cómo no. Por diversas cuestiones, al final del sexenio de Américo Villarreal Guerra, tuvimos que cerrar la revista porque hubo ciertas confrontaciones con el gobernador y nos cancelaron toda posibilidad económica para operar. Ya ves que en esa época había un PRI monolítico, no había oposición. El gobernador de Tamaulipas era el único factor y actor político que determinaba gran parte de las cosas administrativas y políticas de la entidad. En donde también salían vetos, ¿verdad? Sí, sí, desafortunadamente. yo no pude escribir durante algunos 8 meses, un año, en ningún periódico. ¿De plano? Porque... ¿Fuiste perseguido o solamente fuiste evitado? No, sí, fui hostigado y perseguido, ¿no? Sí. Volvemos con las uñas a sacar nuevamente Viraje. Recompongo mi situación cuando el gobernador Américo termina su sexenio y viene el licenciado Manuel Cavazos Lerma. Ya agarro yo un poquito más de aire, la revista crece. Yo saco mi primer libro que se llama Grupos de Gobierno, que tiene una buena acogida al menos en el medio político, y empiezo un poquito a ganar más amplitud y respeto en el ambiente de la comunicación. Y al final, a mediados del gobierno de Cavazos Lerma, mi amigo Pedro Alfonso García me invita a echar a andar un periódico que ahorita es el periódico líder ahí en Victoria, que es el Expreso de Ciudad Victoria. El Expreso, sí. Que tendrá ahorita unos 25 años de operación con un extraordinario... Que tuvo éxito desde el principio, ¿te acuerdas? Sí, yo fui ahí jefe de información en ese periódico durante unos 3, 4 años. Ya después me retiro de ahí, saco otra revista que se llama Politicón. Sí, cómo que no. Tú te acuerdas muy bien de esa revista. También fue exitosa. Muchos años. Trabajamos muchos años hasta la emergencia del fenómeno de las redes sociales. Que después de hacer una evaluación financiera, nuestro equipo decide desaparecer del papel, de la forma tradicional de difundir ideas, porque nosotros nos gastábamos en una revista que sacaban 2 veces al mes, nos gastábamos, te estoy diciendo, hace 10 años, 12 años, 30,000 pesos al mes, o sea, 1,000 pesos diarios. 1,000 pesos diarios. Para levantar una revista de 2,000 ejemplares, que para nosotros era un grandísimo esfuerzo, ¿no? Entonces, viene la emergencia de las redes sociales, visualizamos que lo mejor era incorporarnos a este espacio hasta cierto punto libre, hasta cierto punto económicamente muy flexible, y nos desplegamos en este espacio, ¿no? Y desde esa época
yo me he tratado de consolidar, de conformar o de manejar como una especie de líder de opinión en el ciberespacio, ¿no? Sí. Que me ha dado grandes satisfacciones, me he dado a conocer en el estado como una de las plumas más leídas del estado. Debo decirte que en un artículo que escribí yo, que incorporé en las redes, en un solo grupo de los fans de la doctora Beatriz, la esposa del presidente Gutiérrez Müller, subí un artículo mío ahí y tuvo casi 8,000 interacciones. Lo que quiere decir que No, ese fue visto artículo, por muchísima no gente. sé, ¿no? Algunos 200,000 Sí, gente, ¿no? sí, es correcto. Porque la interacción que aparece en las redes sociales no es la gente que te lee. No, Porque es hay cientos. es la gente que tiene una opinión Sí. sobre lo que escribiste. Sí, porque la gente nada Y eso más es lo lee. valioso, ¿eh? Sí, entonces, ahorita en eso estoy. Le he diversificado al periodismo por diversas causas. Regularmente, desde que salí de la universidad, me la he pasado estudiando. Yo entiendo el proceso educativo como un proceso inacabable, Y de mejora continua. de mejora Y continua, constante. Sí. eterno, ¿verdad? Es correcto. una dinámica eterna. Si quieres estar en ese ambiente del conocimiento. De tal manera que estando yo allá en Ciudad Victoria, me incorporo a la universidad, hago una maestría en educación en ciencias, después hago una maestría en historia, UAT, UNAM, y hago un doctorado en historia en la UNAM. Es decir, ahorita yo participo en los espacios de la historiografía y también en la cuestión de la información del periodismo, ¿verdad? Pero también últimamente nuestro común amigo Medardo Treviño Sí. me lanzó un reto para escribir una obra de teatro y la estrenó hace 3 años. Escribió una obra de teatro que se llama Las Veredas de Dante, que fue estrenada en la Ciudad de México con unos grandes actores nacionales, y la crítica la consideró como una de las mejores obras de teatro del 2016. Sí, sí, sí. Ahorita estamos terminando, Medardo está montando otra obra mía que se llama Cascabel, que yo creo que va a ser estrenada aquí en Reynosa, Tamaulipas, porque queremos hacer una gira primero en nuestra tierra. Mi compadre Medardo y yo, que tú sabes es un dramaturgo y director, también paisano nuestro de Río Bravo. Es correcto. Esta obra esperamos que venga la primera o segunda quincena del mes de noviembre de este año y sea estrenada aquí, sí. En Reynosa. En grandes rasgos, esa ha sido mi trayectoria escolar, laboral y académica, ¿no? No, pues nosotros somos perros de rancho comparados contigo. Ah, he escrito 2 novelas. Y además has escrito 2 novelas y los libros biográficos de Carrera Torres. Así es. Sí, tienes un gran historial. Nosotros, mi querido Solorio, no pretendemos en este espacio ser periodistas. Bueno, lo digo porque me lo preguntaste. Sí. Si no, No. es más, déjame decirte una cosa. Sí. La gente poco sabe de mi trayectoria Sí, lo sé, académica lo sé. y mi Y trayectoria en otras áreas. Por eso te lo preguntaba, porque para nosotros sigue siendo tan sencillo y tan simple y tan amigo, y así eres para con todos, que muchos no saben todo lo que traes detrás y todo lo que traes que te soporta, que para mí ser tu amigo pues es un gran orgullo, ¿verdad? Yo creo que tengo pocos amigos con un doctorado y tú eres uno de ellos y me da mucho gusto. Aquí lo más importante, mi querido Solorio, y también es para el auditorio, es conocerte,
que todos te conozcamos con todas esas virtudes que tienes, porque son esas virtudes las que te trajeron a esta mesa. Muy agradecidos con tu participación, con tu historia, que poco la platicas, y qué bueno que la platicaste aquí con nosotros. Entrando al tema, hemos estado preguntando a los periodistas que han estado con nosotros en esta mesa acerca del contexto en el que se va a desarrollar la elección en Tamaulipas. Ese contexto particular, creo que la historia cercana que lo puede medir viene desde el gobernador Américo Villarreal Guerra, porque es importante hacer un recorrido por esa historia para llegar a este momento de la elección, porque además de ser crucial para Tamaulipas, creo que esta elección va a dejar muchas lecciones a la sociedad. Y una de las grandes lecciones que va a dejar es que el gobernante entrante debe de ser o debe de tener en sus planes de gobierno hacer las cosas de manera diferente. Vamos a empezar por Américo Villarreal. ¿Cuál es tu opinión del gobierno de Américo Villarreal? Américo Villarreal Guerra desplegó, yo creo que el último gobierno del nacionalismo revolucionario, del PRI, el último gobierno del PRI progresista, el último gobierno que fue el colchón, fue la barrera, fue el parteaguas entre la clase política tecnócrata, a la cual perteneció el ingeniero, sí, y la clase política neoliberal. Cuando Américo Villarreal Guerra termina una época política en Tamaulipas. Termina la época de la tecnocracia y un poco la del nacionalismo revolucionario, del PRI progresista, del Estado benefactor que defendió ese PRI. Con la llegada de Manuel Cavazos Lerma, aterriza en Tamaulipas el pensamiento y la práctica en el gobierno neoliberal. ¿Y cuál era la visión neoliberal? Privatizar los bienes de la nación, los bienes públicos, vender lo que era de la nación. ¿Y qué era de la nación? Pues los hidrocarburos. Nosotros lo vivimos muy bien aquí en Tamaulipas, ¿no? Privatizar los servicios públicos, la basura, el agua, la seguridad pública y otros servicios públicos que constitucionalmente eran obligación del poder público, es decir, de los ayuntamientos y del gobierno del Estado. Eso, sí, así pensaban y así actuaron los neoliberales con Manuel Cavazos Lerma. ¿Cómo cambian las cosas con Thomas Yarrington? ¿O siguen igual? Siguen igual, profundizándose. Siguen igual o hasta un poco peor, porque con el neoliberalismo en Tamaulipas empiezan a ser desmantelados los liderazgos obreros. Algunos le dicen caciques, otros líderes charros. Yo les llamo, como se les llama en el ambiente académico, burocracias obreras. Justo cuando llega Salinas de Gortari, el 88, hacen polvo a uno de los líderes obreros más consistentes en el país, ¿verdad?, a Joaquín Hernández Galicia, para iniciar el desmantelamiento sin trabas en el sindicato de Pemex y vender, como lo hicieron, el petróleo de los mexicanos. Pero no solo eso, en Tamaulipas vivimos. También vivimos la caída de Pedro Pérez Ibarra en Nuevo Laredo. Fue perseguido y hostigado y casi encarcelado. En Reynosa, a Reinaldo Garza Cantú fue hostigado y aniquilado políticamente. Sí, es correcto. En Río Bravo, Juan de la Rosa Alba también fue aniquilado, ¿no? En Matamoros, Agapito González fue
desplazado de las áreas sindicales de influencia. ¿Cuál era la estrategia de aniquilar a todos estos burocracias obreras? Pues la reforma laboral que lo vimos con Peña Nieto. ¿Cuál era la estrategia? Pues pagar como en Estados Unidos por horas e incrementar la explotación de la mano de obra. ¿Cuál era la idea de desmantelar la estructura sindical? Pues evitar la organización obrera, que aún y con todos los signos de charrismo, era una especie de equilibrio, ¿verdad?, entre la patronal y la clase obrera, un tanto en defensa de sus intereses. Aquí desapareció todo eso. Pero fue en la época de Cavazos Lerma y en la época de Tomás Yarrington, ¿eh? Inició con Cavazos Lerma. Acuérdate que fue el 88, 88. La aniquilación de el 9 de enero del 89. Del 89 con Joaquín Hernández Galista, que sí, fue el primero. Sí. Fue como para dar el ejemplo de exacto, lo que venía. Era gobernador Américo Villarreal Guerra. Por eso te digo cierto. que fue el límite. El límite, el parteaguas. Sí, el parteaguas. Es cierto. Se profundiza con Manuel Cavazos Lerma cuando el neoliberalismo empieza a profundizar en Tamaulipas. Cavazos Lerma, luego Tomás Yarrington, profundiza todavía más esto, y yo explico la corrupción desatada, este poder desatado de Cavazos, de Tomás, de Genio, de Gidio y de la actual administración, justamente por el aniquilamiento de esos contrapesos, para bien o para mal, que hubo en Tamaulipas hasta Américo Villarreal Guerra, que eran los liderazgos obreros, las burocracias sindicales. No sé si recordarás que la quina hacía que el gobernador del estado respetara algunos cargos para obreros que militaban en su grupo. Es correcto. No sé si recuerdas que Pérez Ibarra en Nuevo Laredo conducía los destinos de la ciudad, condujo por 20, 30 años, ponía alcaldes, ponía jefes de policía. No sé si recordarás que Reinaldo Garza Cantú, aquí en Reynosa, ponía al jefe de tránsito. ¿Por qué? Bueno, porque su estructura de poder estaba sustentada en el transporte público. En el transporte público. ¿Verdad? Y justamente es lo que hace chocar a Reinaldo con José Cruz Contreras, que poseía otra parte del transporte público. Pero eso es otro tema. Sí, ese es otro tema que da para más. mucho, Sí. para En mucho. Matamoros, Agapito tenían que González. preguntarle a él quién iba a ser el alcalde. Entonces, desaparecen todos estos factores de poder, criticables si quieres, desaparecen y generan gobernadores sin contrapesos, que hacen lo que quieren con el poder, que ponen a quien quieren en las alcaldías, que ponen a quien quieren en el partido y en las diputaciones locales y federales. Que fue parte Tomás Yarrington, Eugenio Hernández. Así ¿verdad? es, así es. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues al sentirse todopoderoso el gobernador, empieza El virrey. a excesos, exactamente, excesos, a meterle la mano a las cajas del presupuesto impunemente, a perseguir enemigos políticos con la fuerza pública o con los poderes fácticos, que también ese es otro tema. Es otro tema muy profundo. Sí. Entonces, también en este momento, en este periodo neoliberal, que me parece que ya se está cerrando con el actual gobernador Cabeza de Vaca, es cuando surge también los poderes fácticos que todos conocemos en la frontera. No es correcto. Porque incluso cuando existían, y lo recordaremos todo aquí, lo recordamos creo todos nosotros, cuando existía Pérez Ibarra, cuando existía Reinaldo Garza Cantú, cuando existía Don Agapito, los grupos fácticos, los poderes fácticos, eran poderes constreñidos a sus tareas nada más. Solo a sus tareas. Claro. Cuando aniquilan
a Pérez Ibarra, a Reinaldo Garza Cantú y a Agapito, surgen los grupos fácticos con un poder inusitado. ¿Por qué? Porque el gobernador, el ejecutivo estatal, prefirió abrir los espacios políticos a los poderes fácticos, a los grupos antisociales, la otra palabra es muy fuerte, a los grupos antisociales, que a los líderes obreros. Ese es el pensamiento neoliberal que sigue permeando hasta estos momentos. Y que además, en muchos casos, solo volteó para otro lado, ¿verdad? Así es. Y permitió que esos poderes tuvieran... Por eso, fruto del neoliberalismo, de las prácticas neoliberales, tenemos a Tomás, tenemos a Genio y tenemos a Egidio con un paso en la cárcel y el actual gobernador con disputas penales muy intensas. Cavazos fue un hombre que supo moverse en ese ambiente, ¿verdad? Fue más prudente, más dentro, si se puede decir, decente que los restantes. Digamos, tú ves a Manuel Cavazos Lerma en su rancho en Matamoros y sigue siendo un político, digamos, de la vieja escuela si quieres, pero las prácticas de Tomás, que llegaba en avión particular, que llegaba en el helicóptero, que tenía miles de millones de dólares en caja, en bienes, etcétera, 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 y tratos con los poderes fácticos. Todo ese escenario de descomposición política y social, podemos decir con toda claridad que es fruto de las prácticas políticas de los neoliberales que trajo Manuel Cavazos Lerma de la mano a Tamaulipas. De Manuel Cavazos Lerma a Tomás Yarrington Rubalcaba a Eugenio Hernández Flores. Viene un parteaguas en la hegemonía priista y eligen los tamaulipecos a un panista. ¿Cuál es tu opinión acerca del gobierno panista? ¿Sigue con las prácticas neoliberales o es un gobierno que rompió con esas prácticas que traía Egidio Torre? No. Siguen las mismas prácticas. Se enmarca perfectamente en el lapso, en la época, en el periodo de gobierno neoliberal en Tamaulipas. ¿Por qué? Bueno, hemos visto que se han privatizado muchos servicios públicos. Bueno, se ha privatizado la vía pública. Hay taxímetros en las calles de las principales ciudades. ¿Quiénes tienen esas concesiones? O sea, la calle es... La recolección de basura. Hay muchos municipios que está concesionado el servicio de recolección. O sea, privatizaron, ¿verdad? Y si no la paga el usuario, pues la paga el ayuntamiento. La seguridad pública también. Hay fraccionamientos donde no puedes entrar tú, porque hay policías ahí privados que tienen en los lugares, ¿no? Eso es privatizar. La seguridad pública tiene que ser un servicio que preste la autoridad pública, ¿no? Ok. Pasando ya por el contexto en el que viene esta elección, vamos al tema de los partidos. ¿Tú cómo ves al PRI? ¿Crees que el PRI pueda resurgir o este es el último clavo del ataúd? Pues ya no hay último clavo del ataúd. Yo creo que el último clavo del ataúd fue la última elección, donde se vio como un partido desmantelado, sin liderazgo, lo que generó que muchos cuadros se echaran en manos del gobierno panista. O sea, en una actitud bastante crítica y repugnante, porque hay políticos priistas ahorita que siguen hundiendo todavía más al PRI, ¿no? Como Florentino Sáenz Cobos, el diputado, que está
es el que hace las propuestas de reforma panista, y otros más, ¿no? Copici Hernández, nuestra paisana de Río Bravo también, panista, ¿no? Entró en un periodo de descomposición de hace mucho tiempo. Ya como partido es difícil que pueda levantarse. Tradicionalmente el partido tricolor era subvencionado por las alcaldías. Ahorita tendrá 1 o 2 alcaldías de bajísimo perfil, que no le da como para financiar ni siquiera campañas a la alcaldía de un municipio de baja demografía. Y estamos platicando en este programa Ruta Tamaulipas. Quiero aprovechar para recordarles que nos pueden seguir en nuestras páginas de redes sociales, en Facebook como Facebook Troya TV, Oscar, o es Troya Multimedia. Troya Multimedia. Es Facebook Troya Multimedia. En mi página personal, Facebook Pedro Castorena. Y en la página de Facebook de Viva Voz. Ahí nos puede ver este programa y otros programas que tenemos anteriormente. Les agradecemos mucho que nos sigan, que nos den manita arriba, que nos favorezcan con su confianza, que se suscriban, que presionen la campanita para que se les avise cada que salga un nuevo programa en la edición. Continuamos con la charla con José Ángel Solorio, mi amigo. Volviendo con el tema de los partidos. El PAN, ¿cuál es tu opinión del PAN? Yo creo que en estos momentos el PAN anda un tanto a la baja. ¿Por qué? Bueno, si vemos el escenario actual y los resultados del 6 de junio pasado, en que perdió el PAN importantes sedes que tenía, que administró, como Nuevo Laredo, como Reynosa, aunque es una situación especial, pero también perdió Reynosa, como Río Bravo, que había sido gobernado en el inmediato anterior, había gobernado el pueblo y lo ganó Morena. Sí. Perdió nuevamente Matamoros, perdió Ciudad Victoria, lo que nunca había ocurrido, primer gobierno de izquierda en toda la historia de la capital. Perdió otra importantísima ciudad, Altamira, Tamaulipas. Es correcto. Y perdió otra importantísima ciudad también, por segunda vez consecutiva. Ya había ganado Adriano Ceguera anteriormente. Es decir, perdió 7 de las más importantes ciudades de Tamaulipas. Hablo de importancia en el sentido demográfico. Sí, es correcto. Bueno, en estos 7 pueblos se concentra del 70 al 75% del padrón estatal. Es correcto. Y todavía déjame decirte que puede haber cambios. Vallehermoso está en la mesa disputándose. El Tribunal Federal Electoral acaba de demandar que se haga un recuento de votos. Porque la niña esta de Morena, la doctora, no recuerdo ahorita su nombre, ganó en primera instancia con 4 votos de diferencia. Es correcto, estaba muy cerca. Sí, pero hubo ahí ciertos movimientos y le cambiaron la jugada y total el YETAM le dio el triunfo al PAN. Pero todavía está en disputa ese pueblo que también es de los más, de la tabla media, digamos, importante. Resumen, el PAN de bajada. El PAN de bajada, sí. Morena. Yo creo que Morena... Es un partido a la alza. Totalmente a la alza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la política social de López Obrador ha aterrizado muy bien en Tamaulipas. Son miles y miles y miles de beneficiarios de los programas sociales que le están dando una potencia como no había habido un partido en Tamaulipas. Movimiento Ciudadano. Son partidos emergentes que están buscando situarse en el escenario regional,
no veo ningún cuadro importante como para que jueguen la gobernatura. Y hay que recordar que el 2022 solo se disputará la gobernatura. Será la única elección en el estado y solamente esa. Solamente y es necesario poner ese contexto porque todo se va a concentrar en esa elección. Nada más. No hay diputados locales, no hay presidentes municipales, estrictamente es la candidatura a gobernador. Nada más. ¿El Partido Verde? Yo creo que el Partido Verde se va a alinear con Morena, con el candidato de Morena. Y también es un partido emergente en Tamaulipas, no tendrá algún 3-4%. ¿Qué pasó con el PRD? El PRD se desdibujó. Totalmente, ¿verdad? Se desdibujó cuando se fue con el PAN y con el PRI, ¿no? De haber sido un partido de izquierda importante. Bueno, fue importante cuando López Obrador estuvo a la cabeza, ¿no? Pero con esos desfiguros ideológicos, acuérdate del Pacto por México que firmaron a favor de Peña Nieto y empezaron a entregar el país, la reforma energética, la reforma laboral, empezaron a salir informaciones muy fidedignas de que habían agarrado dinero los perredistas para votar las reformas, como fue con los panistas, y eso lo deterioró mucho. Pero yo creo que perdió y sigue perdiendo mucho por ese cambio ideológico tan radical, ¿no? De haber sido el principal partido de izquierda del país en los 90s, pasó a ser un socio del PAN y del PRI para confrontar las políticas de izquierda de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que al menos en Tamaulipas ya no representa gran cosa. Bien, ahora vamos a los personajes. Los personajes que van a ser fundamentales porque son, digamos que son los nombres que aparecen al lado del partido en la boleta. Y no es por ningún favoritismo, ni mucho menos, pero vamos a empezar con la misma línea que empezamos en el momento anterior. En el PRI hay 3 aspirantes: Enrique Cárdenas del Avellano, Edgar Melem Salinas y Ramiro Ramos Salinas. ¿Cuál es tu opinión de ellos? Pues yo creo que son candidatos de muy bajo perfil. Nomás te quiero recordar que Enriquito Cárdenas del Avellano viene de una derrota humillante en Victoria. En su pueblo. Sí. Le ganó otro expriista, ex tesorero de Genio, Óscar Almaraz Esmer. Y fue una derrota que demostró el auténtico liderazgo y la auténtica dimensión política de Cárdenas del Avellano, ¿no? Entonces, salir de ahí para ser candidato a la gobernatura con un partido que no tiene menor futuro, salir de ahí para ir con una organización política que no tiene la menor capacidad de financiar ni siquiera una candidatura a una alcaldía de mediano pelo, pues no creo que pueda hacer un buen rol, un buen papel como candidato. Yo creo que ellos están jugando a venderse caros, o para Morena o para el PAN en Tamaulipas. Aunque a mi ver creo que el 2022 vamos a ver a 2 PRI. Sí, ¿verdad? Se va a dividir. Sí, o sea, el PRI que se queda con el PAN. Exactamente. Y el PRI que se constituye como un aliado de Morena. Exactamente. Inclusive, no necesariamente con sus siglas, pero sí los personajes, los grandes personajes del priismo que se conviertan a apoyar a los candidatos de Morena. Independientemente que el CEN diga vamos a jugar con PAN, se va a fracturar el PRI y unos se van a ir para acá. Ok. Arturo Díaz Gutiérrez manifestó ser el aspirante por Movimiento Ciudadano. Me imagino que entusiasmado por el resultado de Movimiento Ciudadano Nuevo León. Él tal vez pretenda que le sirva para poder conseguir la candidatura y luego la gubernatura. ¿Tú qué opinión tienes de él? Pues es tan de bajo perfil que está todavía abajo de Enriquito Cárdenas.
en cuanto a impacto, presencia. Y aparte tuvo un desastroso rol como alcalde priista en Ciudad Victoria. Otro personaje es Manuel Muñoz Cano. Él está trabajando, construyendo o reconstruyendo o haciendo nuevamente el trabajo para el Verde. Tú sabes que el Verde es una empresa familiar, tanto en Tamaulipas como a nivel nacional. Y como tal, difícilmente le abren espacio a los personajes. Y creo que también influenciado por el resultado de San Luis Potosí, Así es, San Luis. Él vea la posibilidad de, además de conseguir la candidatura, conseguir la gubernatura. ¿Tú qué opinas de él? Pues yo creo que va a ser un aliado de Morena. Y creo que él anda buscando pues capitalizarse para incorporarse a las tareas del próximo gobierno de Morena, porque no se le ve la menor posibilidad de que sea candidato. En Morena sí hay una cantidad importante, y yo creo que mencionar algunos me haría omitir otros tantos. Pero quiero que desde tu punto de vista nos platiques tu opinión acerca de los que se han conocido como los aspirantes de Morena. Hay unos que tienen un posicionamiento muy claro en las encuestas como favoritos. Por cierto, encuestas que se contradicen según la región del estado y según dónde se den a conocer. Como hay otros que están buscando la posibilidad de participar en Morena, tal vez como dices tú, con la finalidad de encontrar en el futuro un espacio dentro de un gobierno morenista. Hay candidatos que seguramente, o aspirantes que seguramente no superan el punto en las encuestas, como hay candidatos que ya traen una preferencia electoral inclusive muy marcada. ¿Cuál es tu opinión acerca primero, del momento de Morena y después de los candidatos o aspirantes en Morena? Pues el escenario es absolutamente favorable para Morena, ¿no? Me parece que al PAN y a la administración estatal le salió muy caro el enfrentamiento con el gobierno federal, ¿no? Perdió mucho posicionamiento la administración estatal, de tal manera que los últimos sondeos ubican a López Obrador con casi 70% de preferencia en Tamaulipas, y el 3, menos del 3 para la administración estatal. Eso es, por supuesto, un elemento que va a impactar en la elección del 2022. ¿Crees que Andrés Manuel vaya a ser factor en la decisión del ciudadano? Sí, lo va a seguir siendo, lo va a seguir siendo. De hecho, en esta última elección del 6 de junio, me parece que la inercia López Obradorista lo marcó, ¿verdad? Sacó a toda esta gente, ¿no? Al triunfo. Déjame decirte que en Reynosa, por ejemplo, fue donde yo vi con más puntualidad el efecto López Obrador. Hace 3 años, Maki Ortiz, la doctora, obtuvo 150,000 votos y ganó la alcaldía. Sí. Se la ganó al JR, que sacó 100,000 votos. Sí. O sea, increíble la potencia de los dos candidatos, ¿no? La doctora por el PAN y JR por Morena. Debo decirte que ahora, 3 años después, el Maquito, el hijo de la doctora Maki, gana la alcaldía por Morena con 100,000 votos. Es decir, en ese trayecto perdió 50,000 votos. 50,000 votos. Así es. De la preferencia que traía sí, el PAN con con la señora, ella. porque Sí, fue sí, candidata del PAN y presidenta municipal panista. Así es. Esto quiere decir que ya no tienen el liderazgo ni la fuerza que tenían y que decían presumir el grupo de la doctora Maki. Quiere decir también que si no hubiera existido el impulso de López Obrador, la fuerza de López Obrador muy probablemente hubiera estado más cerrada la elección con el Chuma, o quizás probablemente pudo haber ganado el Chuma. Sí. Que dicho sea de paso,
Maki Esther Domínguez es una de las aspirantes a conseguir la candidatura por Morena también, y de hecho, y como remarcado con tinta, es la única mujer que aspira a ser, hasta hoy, que aspira a ser candidata de un partido para la gubernatura del estado. Eso es relevante. Pero además en Morena tiene una competencia férrea porque hay grandes competidores, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahorita el escenario interior de Morena está muy dinámico, muy posicionado en la sociedad tamaulipeca, y yo veo a 3, 5 precandidatos que están trabajando para ser candidatos. Yo no ubico a doña Maki porque... Dentro de esos 5. No, porque ella no es de Morena. Uh-huh. Entonces tendría que salir en la convocatoria que sería para un candidato externo. Pero inclusive la expulsaron del PAN, ¿no? Ella es una ciudadana común sin partido. Sí. Pero ¿esa posibilidad le abre la puerta en Morena o no? No, se la cierra porque si la convocatoria está exigiendo todos, porque todos los otros precandidatos son de Morena. Sí, y todos, afiliados a Morena. Y todos quieren que sea un candidato interno de Morena. Y todos quieren que sea hombre. ¿Verdad? Entonces, que por cierto, acaban de salir unas encuestas recientemente donde la gente opina eso. Sí, que quieren un pelado. Quieren un hombre. ¿Por qué? Pues porque el escenario de inseguridad está complicado para un pelado, pues imagínate para una mujer, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mentalidad que tienen. Bueno, para no sacarnos del tema, ¿quiénes son los más fuertes aspirantes de Morena? Un apunte. Con cualquier candidato, Morena gana. Con cualquiera. Esos son los cruces que hay. Y yo creo que es parte la potencia que le incorpora al escenario regional la marca de López Obrador y la marca de Morena. Pero me parece que el senador Américo Villarreal Guerra es un potente precandidato. ¿Por qué? Pues es senador de la República. ¿Lo pondrías en número 1? Sí. ¿En número 2? Ya trae adelante. Ya trae una campaña estatal. Acuérdate que hace algunos años acompañó, el 18, acompañó en la fórmula López Obrador. Ganó de mayoría. Si quieres tú por la inercia López Obradorista, sí, pero ganó de mayoría. Recorrió el estado. Trae ya una red de presencia y simpatías, y aparte trae la marca de su papá que lo sigue protegiendo. ¿Por qué? Pues que no fue tan mal gobernador. El otro es Rodolfo González Valderrama. ¿Quién es Rodolfo? Pues un cuadro importante de la Secretaría de Gobernación, está en radio, cine y televisión, una dirección muy importante. Las encuestas lo ubican 5 puntos abajo de Américo. Américo puntea a 5 puntos Rodolfo. Un cuadro muy potente. Ya fue delegado de una delegación en la Ciudad de México, Cuauhtémoc, que tiene más de 3 millones de habitantes, que es incluso más que igual la población, o más grande que la población de Tamaulipas. Sí, es correcto. O sea, tiene ese feeling para gobernar. De gobierno. Me parece que también podemos ubicar a nuestro paisano reinocense, Héctor Martín Garza González. ¿Por qué? Bueno, pues porque está en un área importante de la Secretaría de Economía, tiene 18 años de seguir el proyecto de López Obrador, ha estado en cargos muy relevantes del gobierno de la Cuarta T y está moviéndose muy bien y en todo el estado para posicionarse. Y me parece también que entran en esta dinámica de juego 2 alcaldes, ¿verdad?, que han hecho un extraordinario trabajo, como Adriano Ceguera
de Altamira. Ciudad Madero, De Madero, perdón. que ha sido varias veces calificado como el mejor alcalde del país entre todos los alcaldes de todos los partidos, De todos los partidos. pero muy insistentemente como el mejor alcalde de los presidentes municipales de Morena de todo el país. Es decir, trae una potencia al interior de su partido muy, muy interesante. Y la borrega Mario López, alcalde de Matamoros, que trae un capital político indiscutible. En la última elección, para su reelección, obtuvo 110,000 votos aproximadamente. Históricos, por cierto, Sí, ¿verdad? sí, fue el alcalde más votado en todo Tamaulipas y reelecto. Y reelecto, O sea, además. quiere decir que hizo un extraordinario Sí. trabajo porque aumentó 20-30,000 votos de consenso que no tenía hace 3 años, ¿no? Lo contrario de Maki, que perdió 50,000, el otro ganó 30,000, más de 30,000. Sí. Es decir, candidatos potentes, los 5. ¿Cuál será de definir? Creo que habrá que esperar porque habrán de evaluar los actores que definen la candidatura si el candidato representa la cuarta T, si puede consolidar la cuarta T en Tamaulipas, si puede gobernar Tamaulipas, ¿verdad? Y sobre todo si puede dar continuidad al proyecto de López Obrador en Tamaulipas. ¿Tú no ves a José Ramón No, como aspirante? no lo veo porque estás muy golpeado del entorno familiar que lo envuelve en estos momentos. No lo veo. Está muy emproblemado, ¿no? Sí. Y me parece que no han escalado sus problemas, los de él, por su cercanía con el presidente. Si no, me parece que ya estuviera también en la misma dinámica de su familia, ¿no? Pues mi querido Solorio, agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mesa, agradezco mucho que nos hayas dado el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más agradecerte esta posibilidad. Espero que no sea la última invitación que me haces. Y Claro que no. platicar. Claro que no, estaremos platicando en otro cuando momento. tú gustes y diversos temas que sería prudente comentar, de literatura, de historia, de cultura, de teatro. Sin duda alguna vamos a tener una nueva oportunidad para platicar con José Ángel Solorio y queremos recordarle dónde te pueden seguir. ¿En Facebook? En Facebook estoy en Instagram y pues si quieren incorporarse, estoy en varios espacios de WhatsApp también. Si me pasan sus teléfonos, los incorporo a un chat político de información de cultura política, donde participan desde líderes de Morena del país como Berta Luján, de políticos importantes a nivel nacional como Alejandro Rojas Díaz Durán. Aquí los diputados de Madero están ahí, el alcalde de Madero está en ese espacio de intercambio de información, todos los líderes de opinión periodística, ahí estamos, intercambiamos opiniones y escuchamos a la gente. También podemos incorporarlos a esos espacios, a la gente que lo desee, ¿no? Pues ya lo escucharon, sigan a José Ángel Solorio por sus medios de comunicación y síganos a nosotros. Recuerden que estamos en YouTube como Troya TV, estamos en Facebook como Troya Multimedia, Facebook Troya Multimedia, está mis redes sociales de Pedro Castorena en Facebook y también está De Viva Voz en Facebook. Síganos, comparte esta información, presionen la campanita para que cuando salga un nuevo video les salga la notificación. Agradezco a Oscar González en la producción, Oscar, a Michelle Méndez en la coproducción, la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes esta información. Les agradezco mucho. Recuerden que De Viva Voz es un espacio en donde todos pueden venir a dar su opinión, siempre y cuando sea de viva voz. Gracias.